Partamos entonces dando lectura al artículo 27. ¿Sí? Hay un reemplazo, ya, perfecto. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Una nota de la diputada... Una nota de la bancada de diputadas del Partido Comunista Independientes, por medio de la cual informa que en la sesión del día de hoy, la diputada señora Carol Cariola será reemplazada por el diputado señor Boris Barrera. Y una nota del diputado, de la bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio de la cual comunica que en la sesión del día de hoy el diputado señor Francisco Iguren será reemplazado por el diputado Eduardo Durán. Perfecto. Termina la lectura de la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. No sé si hay palabras sobre la cuenta, puntos varios. No hay puntos varios, perfecto. Pasamos al artículo 27 entonces. Presidenta. Sí, le doy la palabra. Sí, estaba pendiente la discusión. Presidenta, en la sesión del día de ayer quedó pendiente la discusión del artículo 27 que se encuentra en la página 350 del comparado y que se refiere a la calificación de dependencia. Perfecto. ¿Y se dio lectura al artículo? Sí. ¿Sí? No, quedó pendiente. Yo lo tengo y también se discutió. Quedó pendiente. ¿Se discutió? No, quedó pendiente. Ya, perfecto. Faltó solo la votación. Yo lo tengo aprobado. Quedó pendiente. Perfecto. Sí, yo tengo, a ver, una indicación que presentar. Sí, don Patricio, sí. Yo lo tengo tiquete. Pero, porque lo dimos. No. Ya. 30 días. Sí, había una petición. O sea, se hizo la discusión, Se hizo la solo votarlo. Sí. Claro, Sí, fue yo una tengo una petición que yo le hice a la indicación. subsecretaria. No sé, claro. ¿A este artículo? Sí. Ah, ya, pero falta solo ¿Dónde están las votarlo. indicaciones que presentaron ayer la señora? Presidenta, no sé si la subsecretaria puede responder lo que le planteamos ayer, de poder poner un plazo, que era una idea que había surgido en la discusión. Le doy la palabra a subsecretaria. Segundo sobre, sí. Pero estas son las indicaciones. Señora Presidenta, por su intermedio, hicimos las averiguaciones respecto a la posibilidad de establecer un plazo. Nosotros tenemos acá, sin perjuicio de que sí es posible, hay que tener presente cuál es la realidad de muchos adultos mayores que están en situación de dependencia severa, que tienen problemas graves de movilidad y que puede ser que se encuentren en lugares alejados. Por lo tanto, si estamos hablando de una persona que vive en una capital regional, la posibilidad de acceder a los servicios médicos, los exámenes de la interconsulta va a poder ser muy rápido. Si estamos hablando de una persona que vive en un lugar más alejado, ni siquiera estamos hablando rural, sino que necesite venir a Santiago, por ejemplo, a hacerse ciertos exámenes, se va a complicar aún más, y si estamos hablando de un lugar más alejado es aún más difícil. Por lo tanto, plazos razonables considerando estas realidades, sin perjuicio que el reglamento puede acotarlo de una mayor manera, podría ser un plazo de 60 días, prorrogable en casos extraordinarios por temas de distancia, por otros 30 días más, y que en ningún caso el plazo de apelación en la Comisión Médica Central fuere mayor a 30 días. Y con eso entonces nosotros podríamos dar respuesta a esta realidad geográfica que tenemos en nuestro país y de la falta de especialistas en algunas partes que hacen que necesariamente la gente tenga que venir a Santiago con todos los problemas que eso conlleva. Sí, yo también tenía unas preguntas que lamentablemente me perdí el debate de ayer, pero que tenían que ver con algo parecido con esto, ¿cierto? Sino porque igual yo sé que en el reglamento están establecidos ciertos plazos. Sin embargo, cuando se incumplen esos plazos no hay sanciones tampoco, o no hay medidas en el fondo disciplinarias que permitan tener una garantía para que esos plazos se cumplan. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros hicimos, por lo menos para el CIS, estaba la contemplación de sanciones también para el incumplimiento de plazo. Entonces, me gustaría preguntar si eso también lo tienen considerado para este tema del seguro de dependencia. Lo otro es que hay plazos que nosotros entendemos que hay casos más urgentes que otros, y por lo tanto que hay casos que deberían tener plazos más reducidos que en el fondo la generalidad de situaciones. Y en este caso creo que sería acordado el poder tener plazos diferenciados y que eso se pueda desarrollar también por la superintendencia, las normas que dicte. Y lo otro que teníamos que tenía que ver con el procedimiento es el levantamiento del secreto del expediente, porque los afiliados no pueden acceder hoy día al expediente
que en el fondo se está tramitando ante la comisión médica. En cambio, las compañías aseguradoras tienen acceso a poder revisar lo que está sucediendo en cada uno de los procedimientos, lo que está sucediendo con sus certificados. Entonces, todas estas solicitudes nosotros las hicimos para el SIS, pero creemos que son muy atingibles y dado además como lo que ocurrió con las pensiones de invalidez, deberíamos tomar en consideración ahora para el seguro de dependencia. De hecho, por eso mismo, subsecretaria, presenté una indicación que tiene que ver con esto, pero que tiene que ver en el fondo con poder establecer algunos criterios en esta norma general que debería dictar la superintendencia. Entonces, y que incorpore este tipo de temas. Entonces, lo que coloco en la indicación es que dicha norma deberá a lo menos contener la forma en que los intervinientes pueden acceder al proceso de calificación de dependencia, los plazos de los procedimientos y medidas administrativas y disciplinarias ante el incumplimiento de estos por parte de las comisiones médicas. Esa es la indicación que estoy proponiendo. Entonces, si le parece, podrían también... ¿Sí? ¿Con su venia, presidente? Perfecto, Sí, diputado Melero y diputado... De acuerdo a la respuesta de la subsecretaria y de la intervención suya, la pregunta es si dejamos esto en la potestad reglamentaria y podemos dejarlo para la historia de la ley como un objetivo que se tenga, o vamos derechamente con una indicación que yo entiendo sería exclusiva del Ejecutivo. No creo que tengamos facultades nosotros para establecer estos plazos, salvo que me digan lo contrario, pero si al gobierno y en particular al organismo que ve esto le parece que un plazo de 60 días es prudente con los términos que ha explicado la subsecretaria, no sé si lo dejamos en el reglamento o vamos por la vía de indicación. Esa es mi pregunta. Sí, yo solamente quería explicar, la indicación tiene que ver con fijar ciertos criterios para la norma general, que son criterios generales, que eso puede estar incorporado en la indicación, por lo tanto tenemos algún contenido establecido en la ley, sin embargo el reglamento es el que tiene que en el fondo hacerse cargo de todo esto. Diputado Barro. Mire, presidenta, si hay algo que al final del día a nosotros nos llega a nuestras oficinas es la exasperación y la angustia de las personas por los plazos no cumplidos. Y por eso que yo apelo, y me parece de mucho sentido común su indicación, y como dice el diputado Morera, me gustaría saber si el Ejecutivo va a acoger esto, que es de puro sentido común, por la vía de una indicación, por la vía de hacer algún tipo de alguna mención dentro del reglamento para que nosotros estemos tranquilos y la gente esté tranquila respecto a que esta exasperación y esta angustia no se va a replicar en nuestra gente. Gracias. Perfecto, le doy la palabra, subsecretaria. Sí. Diputada Sepúlveda y de ahí la subsecretaria, para que pueda responder todo. Presidenta, primero, a mí me interesaría saber si los médicos que van a certificar en primera instancia pueden ser médicos particulares, ¿no es cierto?, o tiene que ser del servicio de salud, porque, por ejemplo, para el tema del auge necesariamente tiene que ser del sistema de salud. Y lo segundo, siempre hemos tratado de ver, y fue una de las conclusiones que se hizo en algún minuto en las comisiones médicas, era la posibilidad de que estos médicos tratantes pudieran ir a defender el caso. Porque la comisión médica lo revisa y, como bien decía la presidenta, ni siquiera los pacientes tienen derecho a ver la carpeta, su informe, etcétera. Entonces, la posibilidad del defensor, un minuto del defensor del paciente, porque ¿quién habla por el paciente? Nadie. O sea, le dice lo que tiene, ni siquiera el paciente entiende muy bien. Entonces, la idea es que aquel que tiene ese certificado, aquel que lo emite, la posibilidad de que lo pueda ir a defender, ¿no es cierto?, o entregar los argumentos de médico a médico, de una instancia a otra, pero porque él emitió en la primera parte este diagnóstico. Además, yo quiero hacer reserva de constitucionalidad, presidenta, en relación al artículo 14 que votamos el día de ayer, que quede constancia porque recibí varios llamados telefónicos en relación a la votación de ayer y a la que yo voté en contra. Entonces quiero hacer reserva de constitucionalidad del artículo. Muchas gracias, presidente. Sí, le doy la palabra a subsecretaria. Señora presidenta, por su intermedio, nosotros como Ejecutivo estamos absolutamente de acuerdo con los términos de esta indicación.
lo que podemos plantear para evitar una inconstitucionalidad en esta materia, debido a que es un tema de seguridad social, es que sea el Ejecutivo quien la presenta y quien la acoja. Pero creemos que es muy correcto y que de esta manera también entonces el reglamento queda muy claro que tiene que regular todos estos aspectos. ¿Por qué no consideramos que es bueno establecer un plazo en la ley? Porque nosotros hoy en día estamos hablando de 60 días prorrogable y que puede ser que vayan cambiando las cosas y esos 60 días sean absolutamente un plazo excesivo, y podríamos estar hablando en un corto plazo de tiempo menor, sobre todo porque como esta norma lo que permite es que sea el solicitante quien acompañe todos los antecedentes médicos a fin de que se resuelvan en base a eso, se podría ver eventualmente casos en los cuales no sea ni siquiera necesario examinar a ese paciente si está absolutamente justificado con los antecedentes que se requieran para poder dictaminar, y solamente en casos específicos, casos más complejos, sean los casos en los cuales sea necesario hacer otro tipo de análisis, y ahí entonces podríamos tener eventualmente casos que salgan en tiempos muchísimo más cortos. Entonces, con respecto a esta indicación, nosotros lo que proponemos es que lo incorporamos en estos mismos términos, pero como una indicación del Ejecutivo. En torno... Sí. Francisco, yo te lo paso para que lo redactemos en esos términos. Ahora, con respecto al tema de la posibilidad de oír a los médicos de los pacientes, está toda la posibilidad de hacerse. De hecho, se tienen que acompañar todos los antecedentes al momento de hacer la solicitud. Y en base a esos antecedentes, en gran medida, es que la comisión médica va a resolver, sin perjuicio de que pueda solicitar nuevos antecedentes o que pueda solicitar otro tipo de documentación o de opiniones para poder resolver en casos en que sean más controversiales. Pero claramente, lo primero que se señala es que se tienen que acompañar todos estos antecedentes. Estamos hablando de personas postradas, personas muchas veces que es muy difícil de que puedan acudir a centros asistenciales, y lo que nosotros queremos es garantizar el correcto acceso al beneficio. Y respecto de quiénes son los médicos que van a resolver, bueno, son médicos que son contratados por la Superintendencia de Pensiones para estos fines, y por lo tanto no son médicos de otro tipo de institucionalidad, sino que son médicos que resuelven los casos y que están contratados para la finalidad de la calificación. Sí, le doy la palabra. Sí. Por su intermedio, señora presidenta, en las comisiones médicas intervienen, se podría decir que intervienen tres tipos de médicos. El médico del afiliado, de la persona que está solicitando, que se le permite acompañar todos los antecedentes a la comisión. Y la comisión está integrada por médicos que están contratados por la Superintendencia de Pensiones, que son médicos que se están especializados en esta materia, y lo mismo va a pasar con el seguro de dependencia, que van a adquirir una especialización en poder determinar dependencia severa de pacientes. Y están los médicos interconsultores, que son médicos que están registrados para la superintendencia y que sirven a la vez de peritos. Y muchas veces lo que hace la comisión es, cuando tiene alguna duda respecto de los antecedentes que está presentando el afiliado como paciente con su médico, se le deriva a un médico interconsultor, y este médico interconsultor emite un informe. Y con ese informe la comisión decide, viendo los antecedentes del médico del paciente o afiliado y viendo los antecedentes del médico interconsultor. Sí, diputada Sepúlveda. Pero, ¿cómo van a ser casos excepcionales? Porque yo entiendo que las cosas obvias, no, espero que no haya diferencia, porque uno no sabe lo que pasa en las comisiones médicas, son bien extrañas de repente. Pero es posible que, como pueden ser casos excepcionales, que el médico tratante pueda ir a defender el caso. ¿Ah? O sea, que se pueda incorporar la defensa del caso, porque al final es muy difícil, y nos ha pasado muchas veces, el enfermo no puede ir a defenderse. Entonces, incluso nosotros habíamos visto la posibilidad de un defensor del paciente, porque no tiene contraparte frente a esta situación. Sí, le doy la palabra, sí. La legislación contempla un médico asesor del afiliado. Lo que pasa es que la legislación, las invalideces por enfermedades configuradas. Muchas personas solicitan invalidez cuando están en pleno tratamiento. Por tanto, la comisión no puede determinar si la enfermedad está configurada o no está configurada, porque la persona está en tratamiento. Entonces,
Lo que ocurre es que cuando un afiliado va a la comisión a pedir una solicitud de invalidez, se le asigna un médico asesor. Si el médico asesor, que es un médico asesor del afiliado, revisa los antecedentes y ve que la persona no tiene configurada ninguna enfermedad porque está en tratamiento y puede incluso su enfermedad ser recuperable, le solicita que no presente la solicitud de calificación de invalidez porque se le va a rechazar por no configuración de la enfermedad y la persona insiste en presentarla. En caso que la persona insista en presentarla, no se le otorga la asistencia de un médico asesor, porque en el fondo el mismo médico asesor que se le está pagando para él está convencido de que no va a ser calificado por invalidez porque su tratamiento está en progreso, digamos. Y en ese caso, en la mayoría de los casos, estas personas insisten con su solicitud de invalidez y efectivamente están en la comisión sin un médico asesor y su solicitud sale rechazada. El diputado Frank Sauer. Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad, nosotros en la comisión investigadora vimos muchos de estos casos y hay casos que son evidentemente dramáticos, como gente que está pidiendo su hora incluso, todos sabemos lo que pasa, pueden pasar años, y se tramita a la vez la pensión de invalidez. Entonces, estos son los mismos casos que hoy día nosotros tenemos que tratar de evitar con esta ley. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno, nosotros hicimos una serie de solicitudes y de observaciones en la comisión de consenso, que son más bien temas prácticos, pero claro que hay una preocupación porque en la práctica, sobre todo nosotros que representamos a sectores más apartados, más rurales, la gente empieza a pedir la hora y empieza a tramitar a la vez las pensiones de invalidez. Pueden pasar años, entonces las dos cosas, ninguna de las dos cosas pasa, no lo atienden, ni tampoco recibe su pensión de invalidez. Eso, Presidente. Sí, diputada Sepúlveda. Lo que ocurre es que tampoco, y súmale ahí, que tampoco le pagan las licencias. Claro. Entonces, la única forma que te paguen las licencias para suceso es que tú presentes, por lo menos, el requerimiento de la pensión de invalidez. Eso es lo que ocurre. Entonces, es súper complicado, porque tú incluso teniendo una orden de que te estás operando, y te digo, ayer estuve en la suceso, cáncer de mama, ¿ah? Entonces no le estaban pagando sus licencias médicas. Entonces ahí hay algo que tenemos que mejorar absolutamente. Si no se presenta esa solicitud, no le pagan la licencia. Sí. Y yo creo, igual como haciendo el comentario respecto al tema de los médicos asesor, a pesar de que el afiliado insista, yo creo que es justo que tenga asesoría por un médico asesor, independiente de que no esté conforme a la opinión del médico. Porque lo digo porque yo tuve la posibilidad de ir a una comisión médica y me mostraron expedientes que estaban ahí y de la mayoría de los expedientes que vi, ninguno tenía médico asesor, solamente eran contados con los dedos de la mano los que tenían médico asesor, y eso genera una imparcialidad que es muy grave, porque finalmente las compañías aseguradoras sí cuentan con médicos asesores durante todo el procedimiento. Entonces, de verdad, yo creo que eso hay que revisarlo en materia del reglamento, al menos. Le doy la palabra, y ahí le doy la palabra, disculpe, secretaria. Es tan cierto lo que usted dice. La gente no sabe que tiene esa posibilidad, pero tampoco sabe que tiene la posibilidad de hacer un peritaje. O sea, ni siquiera sabe eso. O sea, el que pueda ver, ¿no es cierto?, un médico especialista y ese peritaje que tiene derecho ese enfermo, tampoco está, desde el punto de vista del protocolo, tampoco tenemos cero protocolo para el peritaje. Entonces yo creo que tenemos tantos vacíos en lo que tiene que ver con salud laboral que por eso tenemos las complicaciones que hoy día tenemos. Sí, subsecretaria. A ver, para fines de esta ley, y conociendo y entendiendo cuáles son los temas complejos que hay, tanto en salud común como en salud laboral, y también lo que hice relación con cuál es la normativa en torno a las licencias médicas, nosotros lo que podemos establecer es que en el reglamento que va a regular el procedimiento para fines de la calificación del seguro de dependencia, aquellos casos que no son, en el fondo, tramitados, que los antecedentes no son suficientes y que es necesario tener algún tipo de peritaje, sí se consulte siempre al médico tratante de la persona que está solicitando, y eso entonces ya quede establecido en el reglamento. Podemos establecer una norma en ese sentido. Y con eso entonces salvamos la situación que plantea la diputada Sepúlveda. Sí, yo iba a solicitar algo, porque creo que hay muchos requerimientos y lo hemos conversado acá en otras comisiones investigadoras, en fin, en esta comisión también, que tienen que ver con el reglamento. Y creo que sería muy bueno que pudiéramos tener una instancia para poder hacer por lo menos que nos presenten cuáles son los cambios que quieren hacer,
que nosotros también podamos retroalimentar con lo que hemos visto, con las también las conclusiones a las que hemos llegado. Sería, yo creo, una buena instancia, más allá de esta ley. Yo sé que en la ley no puede estar todo, pero sin embargo en el reglamento podríamos llegar a un buen acuerdo también. Si, subsecretaria, y le doy la palabra después. Este es un reglamento que va a ser específico para el tema del seguro de dependencia, un reglamento que va a haber que redactarlo, que nosotros lo que podríamos hacer es que cuando esté en borrador este reglamento, podríamos conversarlo con usted, pero sin perjuicio que los reglamentos son sancionados por Contraloría, y ahí entonces nosotros nos encontramos con que hay veces en que se solicitan modificaciones que son en Contraloría y que escapan a lo que nosotros como Ejecutivo podemos hacer. Podemos plantearlo. Hay que dejarlo expreso. Por lo menos que el reglamento lo considerará. Hay que dejarlo en la ley, cosa que Contraloría no lo pudiera objetar. Claro, ese es otro tema, que pudiéramos incorporar todas las observaciones que hacemos para que después no se objete por Contraloría acá en la misma ley. Diputada Sepúlveda. En el mismo tenor, Presidenta, porque usted sabe las complicaciones que hemos tenido en los reglamentos y el Departamento de Evaluación de la Ley así lo ha manifestado en más de 84 reglamentos que no han sido a tiempo realizados, a pesar de que la ley lo plantea en los artículos transitorios. Y lo segundo tiene que ver con la calidad de los reglamentos. Tenemos miles de ejemplos, lamentablemente, a pesar de haber tomado razón Contraloría. Entonces, yo no sé si es posible, Presidenta, y al secretario, de poder hacer en el informe, porque también puede ser importante, en el informe que colocáramos todas aquellas materias en las cuales el Ejecutivo se comprometió a poder incorporarlo en el reglamento, porque si no lo podemos poner en la ley, en alguna parte del informe debería estar en un capítulo especial que diga compromisos reglamentarios o lo que sea, y colocar aquellas cosas que son importantes. Diputado Silver, y luego... Un poco tomando la palabra de la diputada Alejandra Sepúlveda, sí, tal vez, salvo que me corrija el Ejecutivo, en otras ocasiones hemos puesto en los transitorios plazos para la dictación de reglamentos. Yo creo que... Ahí debería estar. Debiera estar la obligación ahí debiéramos efectivamente hacer un zoom respecto al alcance que hace la diputada Sepúlveda para que tenga más fuerza vinculante que en el solo informe. Perfecto, diputada Sepúlveda. Yo quiero agradecer lo que ha planteado el diputado Silver. Sin embargo, solo quiero recordar lo que tiene que ver con los servicios sanitarios rurales, que ha pasado más de un año en que, a pesar de tener artículos transitorios que han sido perentorios, todavía no se dictan. Solo eso. En telecomunicaciones tenemos la misma complicación, y suma y sigue. Entonces, yo creo que además del tiempo, fíjese que a mí el tiempo es lo que menos me preocupa, porque yo creo que ustedes tienen interés en sacar esto. Me preocupa que en el reglamento quede todo lo que nosotros hemos discutido aquí. Sí. En todo caso, también hay que aclarar de que no solo está el reglamento, también está la norma de carácter general de la SUPER, que en el fondo también va a contener materias que van a ser de más fácil tramitación, y son los dos cuerpos legales. Nos comprometemos, nosotros acá estamos asumiendo el compromiso, y así lo hemos hecho hasta ahora, que va a estar toda esa materia contenida para fines de este seguro de dependencia. O mañana tarde, o el día de la tarde. Ya, perfecto. Eso podríamos hacer. Como tener esa instancia, podemos conversar. Eso. Que los transitorios aparezca eso. En la indicación incorporamos todos esos elementos. Me parece súper. Ya, me parece súper bueno. Ya, perfecto. Ahora me preocupa en términos de la votación. No, es que estoy viendo cómo vamos a hacer la votación, porque si hay indicaciones pendientes, como mucho movimiento. ¿Dejamos el artículo pendiente para las indicaciones? Pero le agregamos después la indicación si en el fondo son complementarios. No se puede. Es que habría que reabrir el debate. Sí, habría que reabrir el debate. Dejamos este artículo pendiente para poder incorporar el tema de superintendencia, la norma que contendría, y la norma también del reglamento interno. Perfecto. Entonces vamos al artículo 28. Sí. ¿Subsecretaria? Las normas de evaluación y calificación del grado Página 353. van a ser aprobadas por una comisión técnica.
El artículo 28 habla de las normas para la evaluación y calificación del grado de dependencia funcional, que va a ser elaborado por una comisión técnica que va a estar integrada por el súper de pensiones, por un médico o profesional idóneo de la salud designado por la Comisión Médica Central, un médico o profesional idóneo para la salud, representante de los Ministerios de Desarrollo Social y Hacienda, un médico o profesional idóneo de la salud, representante del Ministerio de Salud, un médico o profesional idóneo de salud, representante de las compañías de seguro que vayan a cubrir estas prestaciones, y el funcionamiento de la comisión técnica y las condiciones que deberán sujetarse a sus integrantes se va a establecer en un reglamento, y se establece que la Superintendencia de Pensiones va a ser quien va a recibir los proyectos de modificación a estas normas técnicas, que los van a poder presentar cada una de estas entidades, pero que va a ser la entidad en su conjunto quien va a resolver respecto de qué se acoge y qué no, y en el fondo va a ser en definitiva quien va a tomar la decisión sobre la aprobación de estas normas técnicas. Se establece también que esta comisión sesionará al menos 3 veces, al menos con 3 de sus integrantes, y los acuerdos deberán ser aprobados por mayoría absoluta, y la Superintendencia de Pensiones va a actuar como secretaría técnica. Las deliberaciones de la comisión técnica serán secretas hasta la publicación de su acuerdo final, y que se debe hacer en el diario oficial. Presidenta, hay dos indicaciones en este artículo, ambas suyas. Una es para reemplazar o sustituir la letra E por la siguiente: un médico representante de las facultades de medicina agrupadas en el Consejo Rectores de Universidades Chilenas. Y la segunda tiene por objeto suprimir el inciso tercero de este artículo. Sí. Voy a explicarlo al tiro mis indicaciones, que también tienen relación con la comisión investigadora del CIS. Yo diría como que un médico profesional idóneo que sea, en el fondo, representante de las compañías aseguradoras, ha presentado, por lo menos en el caso del CIS, varios problemas. Tanto porque estas comisiones técnicas definen a qué enfermedades se le entrega o no una pensión, cuál es el carácter de esa pensión en el caso de la invalidez, pero en este caso si es que a una enfermedad va a ser o no objeto del seguro de dependencia. Y vemos que hay una suerte, yo diría, de complejidad, porque hay un conflicto de interés que es evidente, porque finalmente si hay una representante de la comisión que finalmente son las compañías aseguradoras las que después van a terminar en el fondo, y eso es algo que vamos a tener que aclarar también en otro artículo, pero entiendo que también intervienen en el fondo que se le entrega finalmente esto lo digo por el artículo 29, inciso primero, donde no me deja claro si finalmente van a ser las compañías aseguradoras o no las cuales van a tener que financiar o van a ser parte del financiamiento de esta pensión. Entonces, yo preferiría, y esa al menos es mi impresión, es que debería reemplazarse el médico profesional por parte de las compañías aseguradoras, porque la verdad es que no entiendo por qué deberían estar ahí representadas las compañías aseguradoras, si es que acá lo idóneo es que sean médicos, simplemente médicos que sean idóneos en su profesión y que tengan algún resguardo respecto a la imparcialidad en el otorgamiento de esto. Yo sé que está el fondo de dependencia, pero sin embargo, cuando veo que las compañías aseguradoras, según el artículo 29, inciso primero, van a ser las que liciten y paguen en el fondo los exámenes y las calificaciones, los exámenes médicos a los cuales se tienen que someter, creo que perfectamente podría ahí haber un conflicto. Y por lo tanto, para poder descartar cualquier también cuestionamiento de ilegitimidad respecto a esto, creo que lo mejor es modificarlo, y mi propuesta es un médico que sea nombrado representante de las facultades de medicina agrupadas en el Consejo Rectores, lo cual me parece que además es positivo respecto a la opinión que pueda tener este médico, sobre todo porque acá estamos fijando normas de qué enfermedad se le entrega una pensión, y creo que eso lo más calificado puede hacer es un médico que sea un consejo por parte del representante de acá de las universidades. Esa es por lo menos esa indicación. La otra indicación, que es eliminar el inciso tercero, donde a mí mi problema con ese inciso no es todo en el fondo, sino que finalmente también sean las compañías aseguradoras las que
propongan qué enfermedades o no van a ser en el fondo cubiertas por este seguro. Lo digo porque por lo menos en el caso del CIS, compañías aseguradoras propusieron, por ejemplo, que la fibromialgia no tuviera una invalidez más allá de la calificación de 3. Por lo tanto, nunca van a poder ser objeto de calificación total de invalidez. Y por lo tanto, creo que su intermediación puede ser dañina para el proceso. Sin embargo, obviamente, que se mantenga el resto de las modificaciones propuestas me parece que está bien. O sea, que lo pueda proponer el presidente de la Comisión Médica y el resto de los actores me parece positivo. Solamente tiene que ver con el rol que juegan las compañías aseguradoras en este seguro, que creo que lo mejor es poder separar aguas. Mientras más alejadas estén, en este caso, por lo menos la definición de las normas técnicas. Estamos hablando de eso simplemente. Creo que es lo más limpio posible. Eso respecto a mi indicación. Diputado Melero. No, siempre está. Muchas gracias, Presidenta. Respecto a su última afirmación, que las compañías de seguros estén lo más alejadas posible de la decisión, yo la podría compartir si el poder o la gravitación o la ponderación que tienen en la integración de esta comisión de parte de ella fuera determinante. Pero no lo es. Está por muy lejos de ser determinante. Porque es un médico de 4. O sea, hay un médico de la Comisión Técnica Central, hay un médico de los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda, hay un médico del Ministerio de Salud y además está el superintendente de pensiones. O sea, es uno de 6 votos. Entonces la reflexión, creo yo, que va por otro lado. Si una presencia minoritaria, sin capacidad alguna de inclinar la resolución, entre comillas, bajo una presunta inclinación a favorecer a las compañías de seguro, ¿es deseable o no? Y yo creo que es deseable, en esa forma como está planteado. Porque si usted me dijera, esto lo va a resolver un médico del Ministerio de Salud y un médico de las compañías de seguro, yo le encuentro toda la razón a usted. Pero no es lo que se está proponiendo. Entonces, yo creo que la reflexión de la comisión tiene que ser si acaso es deseable, es bueno, y me gustaría escuchar la opinión de la subsecretaria, que quien va a ser el pagador del seguro, que tiene un rol importante en el tema, porque no es un ente ajeno, esto es un seguro de dependencia. Es deseable o no que esa opinión de esas compañías también esté presente sobre la operación, sobre la forma, sobre la experiencia y la evidencia que ellos tienen, porque yo creo que es una voz necesaria, prudente y parcial sobre una decisión definitiva, que yo creo que alejarlos totalmente del tema no tendría explicación alguna. Pero, en fin, esa es mi reflexión, ¿no? Me gustaría escuchar la de la subsecretaria. Gracias. Sí, tiene la palabra la diputada Sepúlveda, el diputado Silver. Gracias, Presidenta. Primero decir que toda la experiencia que hemos tenido, ¿no es cierto?, en relación precisamente, por ejemplo, a la AFP, cuando es parte de la comisión, ha sido catastrófica. Porque uno diría que lo que deberíamos plantear aquí es que sea que la visión y el objetivo tenga que ser el enfermo o la enferma. Eso es lo que nosotros tenemos que resguardar. O sea, tenemos que resguardar, ¿no es cierto?, que esa persona que tiene el problema de dependencia severa, absoluta, es el foco más importante. Si uno coloca, yo lo escuché con atención, diputado Melero, sí, con atención porque los argumentos suyos hay que reflexionarlos también. Entonces, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con solo la visión médica de las personas que están aquí, me parecen absolutamente que corresponde, la indicación suya, Presidenta, también. Pero si uno incorpora a un médico que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el seguro, aquí hay conflicto de interés. Y lo hemos visto, lo que tiene que ver con las pensiones en las comisiones, ¿no es cierto?, de invalidez, lo hemos visto permanentemente. Y es más aún, cuando uno se va al articulado en el inciso tercero, se cae el argumento del diputado Melero, porque la comisión sesionará con la asistencia de a lo menos 3 de sus integrantes. De a lo menos de los 3 de sus integrantes en el inciso tercero. Entonces dice, bueno, el seguro, la aseguradora va a ir siempre, eso va a ser su pega. Bueno, a ver, cuando uno hace un estudio, ¿no es cierto?, de lo que ha vivido, de lo que se ha hecho y las comisiones investigadoras que hemos tenido, la AFP no falta nunca.
cuando tiene que ver precisamente con las apelaciones. No falta nunca. Y hemos tenido casos dramáticos en cómo se ha bajado los niveles, ¿no es cierto?, de calificación. Por eso, Presidenta, a mí me parece, o sea, vamos a presentar una indicación que no pueden ser con 3 miembros, que no pueden ser con 3 miembros, que tiene que ser la totalidad de los miembros que son los que tienen que estar, porque si no se pierde, mire, Presidente, se pierde el foco de lo más importante, que es resguardar la salud de las personas. Eso, Presidente. Perfecto. El diputado Silver. Gracias, Presidenta. No, 2 cosas. Yo creo que es un debate necesario, positivo, y obviamente me gustaría escuchar la palabra del Ejecutivo. Sí, yo siento que de alguna manera esto de encubrir el rol de las aseguradoras, simplemente sacándolo, tal vez puede ser un mal antídoto en términos que, a lo menos a mi juicio, tienen que estar presentes respecto del debate, en términos de saber dónde hay abuso, dónde hay un perfil epidemiológico, en este caso, distinto. Y esa perspectiva está presentando una indicación para que tengan derecho solo a voz. Yo creo que prefiero eso, la transparencia de un acto, de un acta pública, sujeto a escrutinio ciudadano, que el lobby finalmente de uno a uno en la opacidad, efectivamente, de una reunión o de un café. O sea, prefiero que sinceren cuál es la posición y cuáles son los antecedentes que eventualmente a la aseguradora les preocupa respecto de una determinada decisión respecto de lo público. Y segundo, ya que vamos a tener un eventual empate, salvo obviamente que el Ejecutivo se abra una integración distinta, un poco acogiendo los términos de lo que dice la diputada Sepúlveda, la posibilidad que el superintendente de pensiones sea, en definitiva, quien, en caso de empate, decida por regla, en este caso, de mayoría, una vez que se repita efectivamente la votación. Diputado Tucapel Jiménez. Y voy a presentar la indicación, Presidente. Yo tengo una observación. Ya. Se lo digo al tiro. Presente la indicación. No, Presidenta, yo, la verdad que, bueno, se ha dicho todo, pero solamente insistir en un tema. Yo creo que acá no tiene que ver el hecho que esa persona que representa a la compañía de seguro pueda incidir en el resultado de la decisión de esa. No ese es el punto. Yo creo que claramente hay un conflicto de interés. Nosotros hemos tenido varias comisiones investigadoras acá que así lo han determinado, y uno perfectamente va a pensar, o el ciudadano va a pensar, y que es lo más lógico, que esa persona o ese médico que está ahí va a defender los intereses de la compañía de seguro, porque así lamentablemente ha ocurrido en muchas ocasiones. Quizás no sea así, pero se va a ver así. Entonces yo creo que no tiene nada que hacer un médico designado por las compañías de seguro en este. Yo quiero serme parte de su indicación, Presidenta, porque iba a presentar para el punto E y el párrafo tercero para poder cambiar esto, a no ser que el Ejecutivo se allane a hacerlo. Sí, está el diputado Frank Sauerbaum. Estando de acuerdo con usted, yo lo acabo de decir. Pero ojo que el artículo 28 se refiere a la dictación de las normas, no a la definición del beneficio. Son 2 cosas distintas. Entonces, yo entiendo la discusión y estoy de acuerdo, pero a lo mejor es una discusión que vamos a tener que dar con más detalle más adelante. Pero en este momento el artículo 28 estamos refiriéndonos a quienes finalmente van a dictar las normas de cómo se va. Y yo creo, ustedes saben la opinión crítica que yo tuve respecto en la comisión del actuar de las AFP, ¿cierto?, y la compañía de seguro, pero en este artículo en particular yo creo que ellos debieran estar presentes, porque para establecer normas se necesita gente experta, digamos, y ellos son parte de esto. Ahora, el tema de la definición del beneficio, entiendo yo que es otra cosa, que es una discusión que vamos a tener que dar después, seguramente. Sí, yo solamente tenía una observación a la indicación que hizo el diputado Silver, porque en el inciso final del mismo artículo 28 señala que las deliberaciones de la comisión son secretas. Entonces jamás vamos a saber cómo va a intervenir en el fondo este médico asesor de las compañías aseguradoras en el mismo debate. Ah, perfecto. Bueno, pero ahí ya sería tarde entonces para saber cómo es su incidencia, pero perfecto. Las actas son públicas. Durante la tramitación, por eso, para el afiliado. Bueno, pero le doy la palabra al secretario. A ver, yo creo que aquí es importante
interesante lo que planteó el diputado Sauerman en el sentido de que quién va a calificar, quién va a determinar si corresponde o no corresponde el beneficio es mi pronunciación. Quien va a determinar el beneficio son las comisiones médicas, las cuales el médico de las compañías de seguros solo puede asistir con derecho a voz, por lo tanto no interviene, no es quien otorga o no otorga el beneficio. Aquí estamos hablando de las normas de evaluación, perdón, entonces ¿quién va a determinar si es dependiente severo o no? Es una comisión médica en la cual el médico, representante de la compañía de seguro, no va a tomar la decisión, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de las normas de evaluación y calificación. Y en estas normas de calificación y evaluación es importante tener el expertise y tener el conocimiento de distintas entidades. Me parece muy interesante el que puedan estar las facultades de medicina. El problema es que en esto siempre tenemos que tener número impar. A lo mejor se podría trabajar en algo en eso. Pero es importante que tengamos las distintas miradas, y las distintas miradas todas desde el ámbito médico, y claramente una mirada que es fundamental también es la de las compañías de seguro, que son quienes están asegurando y quienes están cubriendo los riesgos. Ellos solamente van a determinar cuál es esta norma técnica que luego se va a aplicar. Ellos no van a tomar decisiones respecto de ningún caso en particular. Ellos van a decir, el Alzheimer, con estado funcional tanto, ¿es o no dependencia severa? Sí, sí lo es. O sea, están hablando en abstracto, no están refiriéndose a un caso en concreto. Y en ese sentido, tener la experiencia y tener la expertise de las compañías de seguro, que van a ser en definitiva quienes van a, y vamos a tener que ver finalmente quién es el que va a administrar esto, pero de la entidad que administre el seguro de dependencia es fundamental. Acá por dos temas, uno por la experiencia, por toda la información que se tiene, y dos por la sostenibilidad de este seguro. Es importante tener la información y tener la opinión de quien está haciéndose cargo de este seguro. Y aquí estamos hablando entonces que nunca va a ser su decisión la preponderante, estamos hablando que al menos van a haber tres, tenemos uno solo de las compañías de seguro o de quien sea la entidad que vaya a administrar este seguro, el resto son médicos, prácticamente todos designados por el Estado, porque estamos hablando de un médico del Ministerio de Salud, un médico del Ministerio de Desarrollo Social o un representante del médico del Ministerio de Hacienda, uno de la Comisión Médica Central. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna posibilidad de que la opinión de una compañía aseguradora pueda prevalecer por sobre la del resto. Y finalmente, con respecto al tema de las deliberaciones, lo que se plantea es que van a ser secretas justamente hasta que ya estén publicadas en el diario oficial para evitar cualquier tipo de presión antes. Absoluta transparencia en este sentido. Primero se van a tomar todas las decisiones y una vez que ya se hayan acordado se transparentan y se publican todas las actas para evitar cualquier tipo de presión mediante dure el proceso. Perfecto. Ya, tenemos la palabra del diputado Saavedra. Yo solamente quería... Sí, está el diputado Saavedra antes. Diputado Saavedra. A propósito de lo último, ¿qué se publica? Porque las deliberaciones, dice, de la Comisión Técnica serán secretas hasta la publicación del acuerdo final. El acuerdo final. Se libera la norma técnica y luego también se liberan todas las actas. En la norma técnica. No en el diario oficial, pero se liberan, sí. No, pues que no vamos a ver cómo intermedian. Lo segundo es que efectivamente, claro, se va a debatir acerca de la norma técnica, pero es también cierto que quien está allí en representación de las compañías de seguros son deliberantes y son influyentes y por tanto no son inocuos, y no hay neutralidad en su postura. Y ese es el punto que está detrás de todo este debate. Y a propósito de eso, como está la visión solo de los técnicos, de los médicos, echo de menos la presencia de alguien de la sociedad civil, porque también está, a propósito de lo que mencionaba la diputada Sepúlveda hace un rato, respecto de quién sufre, de quién padece, quién lo representa ahí. Ninguno de los que está acá, porque todos tienen intereses corporativos, son parte de eso, pero no de quienes padecen o quienes tienen que hacer los recorridos largos para poder finalmente llegar a una solución. Vamos a juntar todas las palabras y
Diputado Melero. Yo, Presidenta, si estuviera tramitando el seguro de dependencia para un familiar mío, o si alguien de mi familia estuviera tramitándolo para mí, me gustaría que en el proceso de evaluación y calificación del grado de dependencia funcional, en sus normas, hubiese estado presente la compañía de seguro, sobre la cual yo después voy a poder exigir su cumplimiento a que no hubiera estado. Fortalece mi cobertura el que me la va a prestar participó minoritariamente en la elaboración de las normas. Y yo quiero insistir en eso, Presidenta, que la subsecretaria ha sido clara. Aquí esto no se trata que van a resolver cuál se entregue y cuál no, sino que es solamente el establecimiento de las normas. Entonces yo le pregunto a la comisión, el que va a ser, el que la va a tener que entregar, ¿es bueno o es malo que haya participado en la elaboración de las normas en un porcentaje minoritario? ¿No hace acaso más exigible de mi parte el que ellos, habiendo sido parte de la elaboración de las normas, yo después pueda exigir su estricto cumplimiento a que no estén? Estamos llenos, Presidenta, de evidencia en nuestra legislación de participación público-privada en el establecimiento de normas. Se me ocurre nomás, podría investigar largo rato, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con normas ambientales, en que el Estado es justamente el que tiene que fiscalizar el cumplimiento de las normas, en todas ellas ha participado el complemento público-privado. En la convocatoria de la presidenta Bachelet, justamente para la elaboración de las normas medioambientales, participaron, por así decirle, los que eventualmente podían ser contaminadores del medio ambiente el día de mañana del mundo privado, de la minería y de otras actividades, y el sector público. Vamos a tener en pocos días más, en diciembre, la COP25. Esto se debatió en la sala cuando aprobamos los 35 millones de dólares, si esto podía significar una suerte de blanqueo de las empresas contaminadoras, el que fueran copartícipes importantes y activos de la cumbre. No, pero ahí van a estar, porque justamente tienen que ellos demostrar en su evidencia y en su acción de las acciones que están ejecutando para no contaminar y comprometerse con las normas que esa COP25 va a establecer en todos los parámetros que hay que establecer, de la descarbonización, del CO2, es decir, todo. Entonces, yo quiero invitar, Presidente, también, a veces somos presa de nuestros propios excesivos visiones negativas de instituciones que yo puedo incluso compartirlas, pero no por ello yo voy a marginar, ¿ah? Porque creo yo que sería una inconsecuencia, y a mí me gusta que el que va a decidir cómo me pagan ese seguro y en qué condiciones haya sido parte de la elaboración de las normas, que hubiera estado cerca, porque me permite golpear su puerta y decir: señor, cumpla lo que usted mismo con su voto ha dicho. Gracias. Diputada Sepúlveda. Yo creo que la referencia que hace el diputado Melero, ¿no es cierto?, a los temas ambientales tiene que ver que esas propias empresas son las que provocan el desastre ambiental. Y es lógico que estén, porque ellos son las que provocan. Entonces no tiene que ver, no es un argumento muy útil para la reflexión que estamos haciendo ahora. Lo que me complica, Presidenta, aún más, que estén presentes cuando se vaya a crear la norma. O sea, es aún más preocupante. Es aún más preocupante, porque uno dice, mire, ellos se van a poner de acuerdo en esa comisión en el rayado de cancha para el enfermo o la enferma. Y ese rayado de cancha es más importante que el propio diagnóstico incluso. Porque va a significar que gente que tenga complicaciones puede quedar afuera precisamente por esto. Y vuelvo a colocar el tema, por ejemplo, el del Alzheimer. Porque uno dice, puede ser el Alzheimer, obvio, que debería ser una dependencia severa. Pero a lo mejor no es tan obvio. ¿Ah? Claro, pues, porque depende del grado. Porque si yo tengo una persona con Alzheimer, ¿no es cierto?, que no esté postrada, que pueda levantarse, que pueda... Bueno, a ver, pero por eso que lo que yo digo es que lo que tengan que estar ahí, cero conflicto de interés, y absolutamente desde el punto de vista médico.
Si eso es lo único que estamos diciendo aquí es que sea absolutamente el punto de vista médico y cero interés. Y por el que el argumento del diputado Melero se cae, absolutamente con el inciso tercero. O sea que pueden haber tres, y con eso va a tener, ¿no es cierto?, un tercio de la votación en algo que es tan relevante como es crear la norma. O sea, estamos diciendo, es tan importante como es crear la ley, donde hacemos el parámetro general. Mire, Presidenta, a mí hay un principio que para mí es muy importante. Uno puede decir, mire, es importante que estén quizá en lo que tiene que ver con la operación de cómo se entrega, pero no en la normativa, ¿no es cierto?, en el cual quién lo recibe o quién no lo recibe. En eso no, porque es una decisión médica. ¿Cómo se recibe? El procedimiento de cómo se recibe, ni un problema. Pero eso es aparte a la decisión que tenga que tomarse. Y con el artículo de tercero se nos cae, porque va a ser un tercio de esa decisión. Eso, Presidenta. Sí, yo también quería opinar respecto al tema de la importancia. O sea, esto es sumamente importante, y coincido con la diputada Sepúlveda. El definir, por ejemplo, y les doy un caso concreto, que la fibromialgia hoy día tenga el grado de pensión de invalidez que tiene, fue una definición que se tomó en la Comisión Técnica de Invalidez, en donde actualmente participa un representante de la AFP, un representante de la compañía aseguradora. Así de simple. Entonces, y eso obviamente que no solamente va a tener repercusión en un caso individual, va a tener repercusión en muchos casos más, en donde se va a tener que aplicar esa normativa. Entonces, obviamente que es mucho más relevante. Y por lo tanto hay que despejar ese conflicto sí o sí. Y respecto a la propuesta del diputado Silver, el problema es que lo que se hace público es el acuerdo. No se hace público la intervención de quién va a estar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros? Vamos a tener certeza. Pero es que miren, bueno, perfecto, vamos a tener que pedir ley de transparencia en cada uno de los acuerdos que se tomen. Entonces, yo lo que, mire, si quiere puedo leer el acuerdo. Lo que dice: la deliberación será secreta hasta la publicación del acuerdo final. Ya hizo público, pero ¿qué se hace público? El acuerdo, la deliberación completa. Lo que señala el artículo es lo siguiente: las deliberaciones de la comisión técnica serán secretas hasta la publicación del acuerdo final, que deberá hacerse en el diario oficial. Lo que se publica en el diario oficial es el acuerdo final, es el acuerdo. Pero las deliberaciones técnicas son secretas hasta eso, y cuando se publican ya no son secretas, y por lo tanto habría que pedir por ley de transparencia en cada uno de... están publicadas. Diputada Sepúlveda y después diputada. Mire, si hay alguna duda en términos de la interpretación, quiere decir que está mal redactado. Claro, si tenemos duda, quiere decir que hay una complicación de redacción. Ustedes no la tienen, nosotros sí. Entonces, a mí me interesaría saber quién votó y cómo votó y qué es lo que dijo. Y sobre todo, porque si yo quiero decir, mire, Alzheimer, que me preocupa, Alzheimer. Bueno, yo quiero saber cuál es el criterio que tuvo la superintendencia, cuál es el criterio que tuvo este médico, cuál es el criterio que tuvo el representante de la universidad. O sea, es importante saber el criterio. Entonces, tiene que estar no solo la resolución y no por transparencia, porque esa cosa es, estamos haciendo una ley, no digamos eso. Entonces, tiene que estar incluido. Podemos agregar como una indicación después de: las deliberaciones de la comisión técnica serán secretas hasta la publicación del acuerdo final, que deberá hacerse en el diario oficial a más tardar el primer día del mes siguiente al de la adopción del acuerdo. Y ahí se puede agregar a continuación: las actas de las deliberaciones deberán ser publicadas en el sitio web de la superintendencia para tal efecto. Punto. ¿Ya? Ya, perfecto. Eso se puede agregar. Diputado Barros. Yo iba en algo... Yo redactaría más bien: las deliberaciones serán públicas desde el momento de que se publique el acuerdo. Porque es más clara la redacción. Ahora, yo le quiero pedir además, a partir de esto, el cierre del debate, porque creo que nos da para... Con el compromiso de la subsecretaria, creo que ya han hablado 4 y 5 veces por diputado, creo que ya... Ok, podemos... A ver, es que está entrando otra indicación. Tenemos varias indicaciones. Esta es la indicación. ¿Dónde van? Aquí hay una indicación. A ver, que Francisco, para agregar lo siguiente: las actas de deliberación deberán publicarse en el sitio web de la superintendencia. Sí, está perfecto. Perfecto. Ya. Ahí está entonces. Ya, entonces vamos en votación. Con las indicaciones.
Perdón, pero esa es una de las tantas indicaciones Sí, que habían. tenemos que ver todas las indicaciones. A ver. La primera indicación es para reemplazar la letra E, que habla de un médico o profesional idóneo en la salud, representante de las compañías de seguros, por un médico representante de las facultades de medicina agrupadas en el Consejo Rector de Universidades Chilenas. Así es, señor. Votamos esa indicación entonces. Primero, perfecto. ¿Qué? La reemplaza. Es que son 5, entonces ¿cómo no se puede? Presidenta, una pregunta a usted que es la autora de la indicadora, de la indicación, perdón. Si para atenuar más lo que yo entiendo que a usted les preocupa, ya más disminuido aún la posibilidad, nosotros acogiéramos que hubiera un representante de la Facultad de Medicina, pero que igual haya un representante de la compañía de seguros, ¿ustedes estarían llanos a votarlo a favor o es inevitablemente uno por otro? O sea, mi propuesta es Le pregunto a usted que es la autora. Mi propuesta es que no estén. Ya, uno por otro, gracias. Y además que igual estamos hablando de 5 votos, entonces hay una suerte también para la votación, no pueden haber 6 representantes. Lo digo también pero también mi posición es que no estén. Perfecto. Señor Barros. Señor Barrera. Señora Cariola, perdón. Señor Durán. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señora Llomas. A favor. 6 votos a favor, presidenta, 6 votos en contra, una abstención, rechazada la indicación. Ay, diputado. Diputado, por favor. Diputados, por favor. ¿Dónde está la? Hay una indicación. Consumir el inciso tercero. 1, 2, 3. En el 28 estamos y hay una indicación de la señora Llomas para suprimir el inciso tercero del artículo 28, que él dice: la Superintendencia de Pensiones recibirá los proyectos de modificación a las normas señaladas precedentemente que preparan las compañías de seguros. Mencionar ese inciso, la señora Llomas propone suprimir. Sí. Bueno, ya argumenté, que tiene que ver con que las propuestas no sean por parte de las compañías aseguradoras, pero sí las propuestas del resto de los actores que ahí se ponen. Lo digo también por el tema de la fibromialgia, cómo jugaron las compañías aseguradoras solicitando la baja en la calificación de la invalidez. Presidenta, sobre la indicación, una pregunta. Al eventualmente suprimirse eso, ¿en quién queda radicada entonces la responsabilidad de presentar las modificaciones? O sea que, a ver, igual ¿Queda una falencia ahí? ¿O no? A ver, que igual es la comisión técnica integrada por los mismos que están ahí nombrados quienes van a decidir eso. Entonces, ahí mismo van a tener que recibir, ya sea la superintendencia, que yo entiendo que sería el actor que debería presentar. Me gustaría, por su intermedio, presidenta, la opinión de la subsecretaría para tener claras las implicancias de lo que se generaría si se rechaza, si se aprueba eliminar este inciso, para tener claro bien lo que estamos votando. Subsecretaria. A ver, si se elimina este inciso, la comisión va a tener que actuar en base a lo que ahí se resuelva. No van a poder llegar solicitudes previas que poder analizar. Van a tener que reunirse y tener que debatir ahí en base a qué se va a realizar. Aquí, la verdad que esto acá simplifica muchísimo y permite ir tomándole un pulso de cuál es la realidad de las distintas enfermedades, de las distintas patologías que van surgiendo y que no necesariamente están incorporadas dentro de la guía técnica, y uno podría ir anticipándose y ser mucho más eficiente para poder darle cobertura.
Sí, o sea, perfectamente sería subsanable si si sacan a las compañías aseguradoras, pero no entiendo que no es la intención. Sí. ¿En votación, Presidenta? Sí, en votación. Señor Barros. Señora Cariola. Perdón, a favor. Señor Durán, sí. Señor Durán. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señora Orsini. No. Sí, Señor Ramírez. pero yo expliqué, subsecretaria, Señor cómo han Saavedra. influido en enfermedades. Lo expliqué. Señor Santana. Por ejemplo, la fibromialgia. Señor Sauerman. Digámosle a todos los que tienen fibromialgia que ya Señora no cuenten en Sepúlveda. invalidez total. Por ejemplo. Señor ¿Cómo? Silver. Señora Yomans. No, claro, pero ya vemos Señora cómo... Yomans. A favor. 6 votos a favor, 6 votos en contra, una abstención, rechazada la indicación. ¿Qué inciso es ese? Don Ramón, no aparece a qué inciso se refiere. A ver. Todo el tercero. Está Pero no dice. No, no es el tercero, el último, señor. ¿Es el último? ¿Tercero o último? No, el último. En el inciso cuarto hay una indicación al señor Jiménez, Orsini, Sepúlveda, Saavedra, ¿Yomans, ¿cierto? Sí. Yomans. Que es para... Esa es la que teníamos acuerdo. Para reemplazar, para modificar en el siguiente sentido, reemplazase la expresión de a lo menos 3 de sus integrantes por el de todos sus miembros, para los efectos de sesionar. La comisión puede sesionar con 3 de sus integrantes, esta indicación la hace sesionar con el total de sus miembros. Perfecto. Pasamos a votación. Sí, está bien. El cuarto. Lo más importante de todo. Claramente. Señor Barros. Sí, está bien. Sí. Quisiera preguntarle, porque esto se ha hecho en otros cuerpos legales, si en vez de establecer que el quórum de asistencia sea de 5, mejor no establecemos que los acuerdos siempre se tomen por al menos 3 votos. Si van 4, que igual sean 3 votos. Si van 3, que igual sean 3 votos. Lo planteo de esta manera porque el problema de establecer quórum de asistencia es que se frena el trabajo en caso de que haya una persona de verdad imposibilitada de asistir, porque esté enferma, con licencia por 1 mes o 2 meses. Entonces se resguarda, porque de todos modos los acuerdos se toman por 3 votos, se resguarda si es que hay 4, que sea por 3 votos. Y si son 3, que también sean los acuerdos por 3 votos, que se pierda unanimidad. Entonces, en vez de decir que tienen que sesionar con 5 miembros, decir que siempre los acuerdos deben tomarse por al menos 3 votos. Al menos 3 votos. Diputada Sepúlveda. Presidente, lo dice la Sí. disposición cuando hable mayoría absoluta. ¿Ya? Porque dice, esta comisión sesionará con la asistencia de al menos 3 de sus integrantes y adoptará los acuerdos por mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta de 5 son 3. Si dijera mayoría simple, podrían los 3 votar y 2 por 1. Pero es mayoría Diputada absoluta. Sepúlveda. Yo creo por su intermedio al diputado Ramírez que esto no es para decir lo que le pasa al enfermo. Esto tiene que ver con algo tan importante como hacer la norma. Hacer la norma. Entonces, ¿cómo va a ser posible que para hacer la norma, para tomar la decisión en general, sea solo de 3? Eso. Presidente, en votación. En votación. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Eguiguren. Durán. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Yomans. A favor. 7 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. ¿Dónde está la indicación? Es el artículo 28. Todos son miembros.
indicación de presidencia. Letra A. A ver, hay una indicación. A ver, hay una indicación para agregar. Disculpe, siga, subsecretario. Secretario, presidente. ¿no? Secretario, secretario. Estoy tonteando. Para agregar en la letra A, perdón, del artículo 28, para agregar después de la expresión el superintendente de pensiones, ¿quién la presidirá? Agregar la expresión, ¿quién decidirá en caso de empate? No, pues. ¿La retira los señores? Perdón. Tienen toda la razón, diputado. Y para agregar la expresión solo con derecho a voz en la letra E respecto del médico, pero ya la habíamos instituido eso. No, esa no. Era Perdón, una se rechazó, tiene razón. modificación. A la letra E diría lo siguiente. Pero ahí queda No, ese otro. se cayó. Ahí tendría que ser Un médico o profesional idóneo de la salud, Tiene que ser representante completo. de la o las comisiones Tiene que ser de completo, compañías de seguros que puedan superintendente. cubrir las prestaciones que correspondan a los afiliados asegurados, según se establece en el artículo 25. ¿Quién la presidirá? Diría, con la indicación del señor Silva. Perdón, con derecho a voz solamente. Acá en la indicación, esa es la indicación. Le da solamente derecho a voz a ese representante. Claro, y el Votan superintendente zanja que es la indicación completa. Por eso va el superintendente que zanja los desacuerdos. Que entonces está vigente la indicación del señor Silva si aprobamos esta otra. Sí. Da el superintendente. Si le damos que solamente zanja derecho a voz al representante de las compañías de seguro, habría que votar la indicación del señor Silver que dirime el empate el presidente. O sea, presidente, serán 2 votos y al representante serán 0. Vamos a hacer un empate con la persona que sería 2 Ojo, votos. votación. Esa la vota. Presidente, señor Barros, señora Cariola, señor Guiguren, señor Durán, perdón. Póngame aquí, bueno. Señor Durán, señor Jiménez, señor Melero, señor Orsini, señor Ramírez, señor Saavedra, señor Santana, señor Sauerbaum, señora Sepúlveda, señor Silver, señora Yumas. a favor, y quiero argumentar mi voto. No es un tema ideológico, diputado Ramírez. Es como las mismas compañías aseguradoras se han involucrado en la definición de las mismas enfermedades. Y de un caso concreto, la fibromialgia, que lamentablemente, en virtud de la propuesta que hicieron las compañías aseguradoras, ahora no van a poder tener, en ningún caso, ninguna persona va a poder contar con una pensión de invalidez total. Y esa fue una definición de la comisión técnica a propuesta de la compañía aseguradora, en donde compañía aseguradora y AFP tenían voto. Así que mi voto a favor. Señora Orsini, 7 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Aprobado. Señora Presidenta, Diputado Melero. hago reparo de constitucionalidad porque esto constituye claramente una discriminación arbitraria en contra de un profesional integrante de una comisión en igualdad de condiciones. Subsecretario. Me gustaría que el señor secretario me aclarara una duda, porque producto de una indicación se elimina el tema de la posibilidad de sesionar con al menos 3 de sus integrantes, pero también se habría eliminado entonces la forma de llegar a los acuerdos, el quórum, porque se decía junto en la misma sala y adoptará los acuerdos por mayoría absoluta. Entonces ahora lo que se establece es que tiene que sesionar con los 5 integrantes, de los cuales uno no tiene derecho a voz, otro tiene derecho a voto doble, y no sabemos cuántos votos se va a entender aprobado un acuerdo. No. En caso de empate decide el presidente, el voto del presidente. Pero no tenemos se va a hacer por mayoría simple, mayoría absoluta. No.
Por mayoría absoluta, pero en caso de empate define el voto del presidente. No está en ninguna parte. No está. En la indicación está. En la indicación aparece. No, me gustaría que lo revisáramos porque según lo que yo entiendo no quedó cómo se aprueba. Pero a ver. Es que se eliminó. Pero a ver, es que se puso, hay una indicación que aprobó la comisión que en caso de empate define el voto del presidente. Eso simplemente. No, pues sí, el quórum. Presidenta, ¿dónde establece una votación que tiene un quórum agravado? Para hablar efectivamente de un quórum distinto al de la mayoría. ¿Qué? Yo lo digo al revés. No, sé que la matemática. Ah, claro. El inciso cuarto dice, esta comisión sesionará con la asistencia de al menos 3 de sus integrantes, ahora quedó con todos los integrantes, y adoptará los acuerdos por mayoría absoluta. Son 3. ¿Ya? No, eso no se suprimió. Solamente el tema de los integrantes de la sesión. Solo eso. La instalación es una cosa. Con todos sus integrantes. Solo esa parte. ¿Dice todos o 5? No, dice todos los integrantes. Esta es una indicación. La pregunta mía es que si nosotros mantenemos que es por mayoría absoluta, no tiene nada que definir el presidente de la comisión. Son incongruentes las cosas. Por eso que quedó muy mal, presidente. Esta comisión sesionará con la asistencia de todos sus integrantes y adoptará los acuerdos por mayoría absoluta. ¿Ya? Pero en la letra A del mismo artículo nosotros decimos que el superintendente de pensiones la presidirá y decidirá en caso de empate. Pero no, se agregó después. 28. Se agregó como indicación. No. Presidente, el problema es que el voto dirimente no es mayoría absoluta. Por eso que quedó mal, presidente. Tenemos que hacernos cargo de lo que estamos generando. No quedó mal. No está mal. No, el tema es que Presidenta, si usted me permite, gracias. Disculpen. La indicación del diputado Silver constaba de 2 partes. Sí. ¿Ya? Yo entendí que estábamos votando solo la última y en ese caso queda bien. Es que la primera induce a error, porque ¿cómo puede haber empate si se pide mayoría absoluta? Dos. Por su intermedio, si se hubiese aprobado una, la presidenta tenía que haberla declarado inconsistente. Gabriel, el secretario dijo que se había retirado la primera. No. Sí, lo dijo. Pues. No se votó. ¿Pero cómo? Sí, se votaron las Se retiró. Una se entendía con la Es que otra, sea- si no. Me está diciendo el secretario que se retiró. No he dicho eso. Ah. No he dicho eso. Bueno, cuando votamos yo pregunté. No se retiró. Pero presidente, se votaron las dos No se retiró. indicaciones y se leyeron las dos. No es así, Diputada revise. Sepúlveda. Nosotros, cuando se leyeron las dos indicaciones eran necesarias para poder hacer congruente. Pero sí, eso fue lo que hicimos, por eso votamos las dos y se leyeron las dos. Presidenta, yo pido que se revise la grabación. Si se dijo claramente que Pero mire, si esto se resuelve, pero, señor diputado, esto se resuelve de una manera muy sencilla. Presente una indicación para suprimir la palabra absoluta. ¿No? entonces, bueno. Claro. Pero si quieren resolver la discusión y la controversia, eliminemos la palabra absoluta. Sí, claro, pero... Yo también preferiría, es que yo creo que, yo aquí comparto la impresión del diputado Ramírez, que es mantener lo que dice mayoría absoluta, porque se necesitan 3 votos para poder aprobar las normas, y se acabó. Y le quitamos como el doble voto, se supone, en cada uno de los casos del superintendente, pero eso en términos fácticos, yo lo dejaría como está en la norma lo que aprobamos, porque si eventualmente tenemos una posición en donde hay 2 votos y 2 votos, puede zanjar el superintendente. En esa eventualidad... Pero, señores diputados, señor Silva, le agrego su indicación para eliminar... Que mejor que tenga, sí, la palabra... Diputado Ramírez. Te quiero decir lo siguiente, que la ley establece, yo simplemente
quiero que acá, cuando se legisle esto, haya una deliberación que sea responsable, Sí. ¿ya? No estoy hablando de aquí, estoy hablando de las normas de esta comisión. Cuando esta comisión sesione, la deliberación entre ellos sea responsable. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este minuto? Nosotros lo que estamos haciendo es que, como la ley establece que el superintendente de pensiones la preside, al superintendente de pensiones le basta con llegar a la reunión habiendo convencido a un integrante. Sí, ese es el problema. Lo convencí antes y con ese voto yo me aseguro el empate a 2 y como mi voto dirime estamos. No me parece que eso ayude a la deliberación. Por eso yo prefiero que saquemos la parte de que el presidente puede dirimir en caso de empate y dejemos la mayoría absoluta, de tal forma de que siempre los acuerdos se tomen por 3 votos y haya una deliberación en la cual el representante de las compañías de seguro ya no tiene derecho a voto. Ya, pero 4 personas se tienen que poner 3 de acuerdo y eso me dicho parece que dicho al revés. Entonces, ayuda a la si uno deliberación. está en contra, veta a los otros al resto. Si No, dos pues. están en contra, Tendrían que estar vetan al dos. resto. Es que le da el mismo peso a toda la integración. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con el diputado Ramírez en esta Que pasada. 2 veten al Es que- resto. Pero si son la mitad, o sea, estamos hablando de que con 3 convencimientos se logra una norma. En cambio, acá le estamos dando el poder al superintendente para poder, en el fondo, definir todo. Entonces, creo que ante eso, mejor darle el mismo peso a todo y simplemente que se exijan los 3 votos a favor de cada una de las normas. Mayoría absoluta. Yo creo que es mejor. Pero siempre se dirime el presidente, si sigue habiendo empate. Es que no va a haber más empate, porque siempre se va a necesitar 3 votos. Es que no puede haber empate, porque siempre, con mayoría absoluta, siempre se necesitan los 3 votos a favor. Es para fomentar la deliberación, el debate en la comisión. A ver. Es mucho A ver. Esta no es una discusión organizada la que hay en la comisión, es técnica. A ver, Podemos fomentar la deliberación. señores diputados, tal como están aprobadas las normas, efectivamente podría haber un conflicto de interpretación entre la facultad del presidente para dirimir en caso de empate y la mayoría absoluta que se exige para adoptar acuerdos. Hay un conflicto ahí, porque mayoría absoluta de 4 es 3. Nunca va a haber empate, pero el presidente tiene la facultad de dirimir un empate eventual en que 2 votaran a favor y 2 en contra. Que solamente es del ¿Ya? presidente. Ahí podría haber el voto presidente dirimirem. Pero ahí también se da la mayoría absoluta. ¿Sí? No, yo estoy de acuerdo con usted, pero también es interpretativo. Es interpretativo. Más allá de la contradicción que no va a existir. Así como está la norma, se va a producir lo que dice el presidente. Yo discrepo con el secretario, que aparentemente estaría argumentando a favor de lo que yo digo, pero yo discrepo en el sentido es que para que digamos las cosas como son, porque además que es importante para la historia de la ley. Así como está aprobada la ley ahora, se produce el efecto que busca el diputado Silver. Efectivamente, cuando haya empate 2 votos a 2, va a dirimir el presidente y eso es así. Yo no veo ningún tema de contradicción en la norma. A diferencia de usted, secretario, yo creo que la norma es clara. Puede haber empate y dirime el presidente. Yo estoy diciendo que yo estoy en desacuerdo con esa solución porque creo que no ayuda a la deliberación de la comisión en un debate que deberá ser técnico. Pero yo no comparto con usted que necesariamente tengamos que cambiarlo. Yo no creo que haya en la norma una contradicción. La mayoría absoluta es absoluta. De 4 son 3. Bueno, pero... Ahí es donde perderse. Entonces ahí hay una contradicción en 2 normas. Yo quiero aclarar, lo primero que yo quiero aclarar, y concuerdo con el diputado Ramírez, que está bien, lo que votamos está bien. Ahora, no hay contradicción en términos, ¿no es cierto? No hay. Y cuando el diputado Silver hace la indicación, por eso era la lógica que tuviera el superintendente. Otra cosa es la discusión que está planteando el diputado Ramírez en términos de que no entregarle, ¿no es cierto?, a una persona esto. Claro, pero también está el argumento del diputado Silver, que me hace sentido, ¿no es cierto?, que el superintendente sí podemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un instrumento de fiscalización, poder tener algún grado de claro, ajá. Entonces... ¿Cómo? No entendí el argumento. Como que estaban conversando. Sí, previa, ¿ah? Es que el superintendente sí es fiscalizable, sí podemos tener, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Congreso también cierto grado de pedir explicaciones, de comisión investigadora, de buscar la fórmula, ¿ah?
de una explicación al respecto. A mí, por ejemplo, que las actas sean públicas y que estén, para mí eso es muy importante y también salvaguarda lo que tiene que ver con lo que piensan esas determinadas personas y que ahora toman una decisión tan importante. Sí, a mí mi problema es con el superintendente. O sea, si tuviéramos más herramientas de fiscalización respecto a la superintendencia, yo de verdad coincido y estaría plenamente de acuerdo con usted. Lamentablemente esa herramienta de fiscalización, más allá de poder invitarlo a las comisiones, bueno, en el caso de las comisiones investigadoras habían citaciones, pero ¿cuáles son esas herramientas? El Ejecutivo tiene herramientas de fiscalización sobre un superintendente, pero nosotros no tenemos herramientas de fiscalización. No son acusables constitucionalmente. Bueno, pero acá igual no son particulares, ¿no? ¿Presidenta? Sí. No, mire, Presidenta, yo creo que esto quedó tan mal y tan enredado cuando no se respetan las formas normales. Yo les quiero hacer ver nomás que cuando ustedes aprobaron que para sesionar tienen que estar todos los integrantes y enseguida a uno de los integrantes lo dejaron sin derecho a voto, basta que el representante de las compañías de seguro no vaya nunca y no van a poder sesionar nunca. ¿Se da cuenta? Cuando usted debilita el voto de uno. Estas son las cosas que ustedes generan y no se dan cuenta. Por eso que los quórum tienen que ser de 3, Presidenta. Piensen un poquito más antes de hacer lo que hacen. No, yo tenía otra indicación propuesta a diputado Melero, así que no venga a hacernos responsables. Yo no veo la contradicción, si no hay ánimo de cambiar el tema. Pero tiene razón el diputado Melero. Si estamos obligando a sesionar con todos los miembros y entre los miembros está el representante de la compañía de seguro, no va a sesionar nunca si el representante de la compañía de seguro no va. Sí, pero es el último inciso. Entonces, Todo mal pensado, que se levante la sesión. Digamos la tarde. No. Cualquiera puede faltar siempre los elementos. El ideologismo se está consumiendo en la práctica. Ideologismo. Son casos concretos. Ya, a ver. Miren, yo lo que creo es que se puede, la única manera, como atendiendo a lo que dice el diputado Melero, es presentar una indicación en donde dentro del quórum no sea contable la asistencia del representante. Bueno. Ya, perfecto. Primero yo le pido respeto. ¿Ah? No, sí, porque saben, no se preocupe, sí, cuando me sienta mal también me voy a volver a ir, ¿ah? Entonces decir que yo pido respeto en eso, ¿ah? Porque están tratando de cualquier cosa, y eso no es así, porque nosotros tenemos un principio, y ojalá el Ejecutivo lo entendiera. ¿Ah? Y ojalá el Ejecutivo se hiciera cargo de esto, que tiene que ver con la salud de las personas y que no exista conflicto de interés y que esté la aseguradora ahí, porque el precedente que tenemos es horrible, ¿ah? Es nefasto y lo hemos dicho en todos los tonos durante todos estos años. Entonces, si quieren volver a insistir, se va a dar esto, ¿no? Y podemos modificarlo, Presidenta, podemos colocar cuantas indicaciones se estime necesario para perfeccionar la norma. Perfecto. Sí, yo también solicitaría, es que saben que, a ver, yo voy a solicitar algo en esta comisión, que es respeto por las opiniones del otro. Y creo que en eso se ha faltado mucho, ya llevamos varias sesiones en este proyecto de ley, y la verdad es que acá las opiniones son bien falta de respeto. Y yo les podría leer un artículo del reglamento, en donde uno si siente esa falta, por favor, puedo llamar al orden, y solamente les voy a hacer una advertencia respecto a eso, porque lo voy a aplicar. Porque la verdad es que se hace insostenible el mantener un debate de estas características con esas posiciones. ¿Reglamento? Entonces yo le voy a exigir, Presidenta, que usted dé la palabra solamente a 2 veces por diputado en cada artículo, porque también las cosas que se dicen exacerban los ánimos. Entonces respeta el reglamento, 2 intervenciones por diputado y punto, Presidente. Sí, no, diputado Melero, soy el primero en restringir. Lógico, porque obviamente cuando se dicen cosas que uno considera que son inconvenientes, uno las responde. Así que, Presidenta, el reglamento en todo, tiene toda la razón, pero en todo. Sí, lo voy a aplicar en todo, y por lo tanto cuando me pidan cierre el debate va a tener que ser por escrito. Diputado Ramírez.
O sea, si estamos en eso... Presidenta, yo creo que lo que está pasando acá se produce porque hemos alargado demasiado la discusión. Yo creo que la sabiduría del presidente de la comisión también consiste en que sepa en qué minuto poner, en este caso, presidenta, que consiste en saber en qué minuto poner este tema al debate. Yo creo que esto, en vista que la mayoría estamos de acuerdo en que no hay contradicción entre lo que ya se aprobó, yo creo que llegó el momento de ponerlo en votación. Y de esa manera no nos revolcamos tanto y palabras sacan palabras, pasamos a otro tema y seguimos adelante. Esa es mi opinión, presidente. Yo creo que de esa manera vamos a poder... Estoy de acuerdo con que es necesario votarlo ya. Esto al final no, vamos a dejarlo tal como está, pues, Gabriel. Ya. ¿Cómo está? Ahí queda la indicación al inciso, al último inciso. Hay una indicación presentada por el diputado Barros y por los diputados Orsini, Sepúlveda, Saavedra, Jiménez, Llomas. La primera indicación dice: las deliberaciones de la Comisión Técnica serán públicas a partir de la publicación del acuerdo final en el Diario Oficial el primer día hábil del mes siguiente a la adopción del acuerdo. Es para reemplazar el inciso final. Ya. Y la otra indicación que dice a continuación del punto final del último inciso: las actas de deliberación deberán ser publicadas en el sitio web de la Superintendencia. Esta es la Jiménez, Saavedra, Orsini, Sepúlveda y Llomas. Esta es la del sitio web, la del señor Saavedra. Y la del señor Barros es que reemplaza el inciso total por el siguiente: las deliberaciones de la Comisión Técnica serán públicas a partir de la publicación del acuerdo final en el Diario Oficial el primer día hábil del mes siguiente a la adopción del acuerdo. ¿No son incompatibles, secretario, no? Sí, no. Sí, estoy de acuerdo. ¿No son incompatibles? Perfecto. ¿Lo acordamos entonces unánimemente? Ya, acordado. Pasamos entonces... ¿Las dos indicaciones? Sí. ¿Se aprobó la indicación con el artículo? Sí, o sea, las dos con el artículo también. ¿Con el artículo? Sí. Esa es no, con el artículo no ha pasado el artículo. Las dos indicaciones, sí, es. La verdad es que... No, el numeral 28 es el que tenemos. ¿Votar el 28? No es necesario, porque lo hemos votado cada vez que lo hemos puesto en votación, lo hemos puesto en votación con la indicación. Entonces, se supone de que no, habiendo indicación en otra materia, está aprobado. Ya, pasamos al artículo... No, quedó pendiente. El 28 es el que... ¿Hay que votar el 28? No. A ver, nosotros pusimos en votación el artículo con cada indicación. En consecuencia, si no ha sido objeto de indicación, el resto del articulado no tiene sentido votar. Está votado. Ya, entonces está votado el artículo 28 con todas las indicaciones presentadas. Artículo 29, subsecretaria. Es una forma económica de ir votando, porque si no tendríamos que volver atrás. Sí, claro. Sí. Usted podría hacer. Sí. Usted podría hacer. Podrías pedirlo. ¿Se aprobó por unanimidad? Usted podría hacer. Se aprobó. Pero tiene en votación. Sí. Y se aprobó por unanimidad. Sí, tiene que votarse el criterio es que el resto del artículo que no fue objeto de indicaciones se entiende aprobado y tal como lo dice el reglamento. ¿Verdad? 1300. El artículo 29, subsecretario. El artículo 29 establece que la persona que solicite la calificación de dependencia funcional severa va a tener que someterse a los exámenes que establezca la comisión, y estos exámenes van a ser financiados ya sea por la compañía de seguros, si estamos hablando de personas que tengan que estén beneficiadas por el seguro, o por el Ministerio de Desarrollo Social en el caso del subsidio de dependencia. Y entonces también tenemos que esta comisión médica, en lo que respecta a cada una de las solicitudes, deberá ser financiada por el fondo para fines de las personas que hayan solicitado la cobertura al seguro, o por el Ministerio de Desarrollo Social para las personas que soliciten el subsidio. Tengo una consulta al respecto, porque a mí me parece muy bien que en este apartado se establezca que el fondo de dependencia sea quien financie en el fondo el funcionamiento de las comisiones médicas, en fin.
pero se hace una exclusión de los gastos derivados de la contratación del personal médico, porque entiendo que eso lo ve la superintendencia. Ya, perfecto. Y mi otra consulta es en el inciso primero respecto a el financiamiento de, en el fondo, las evaluaciones médicas. La comisión establece qué evaluaciones médicas debe someterse y quien financia eso son las compañías de seguro o el Ministerio de Desarrollo Social, pero quien establece cuáles son los exámenes que debe realizarse no es la compañía de seguro, sino que es la comisión médica y ella solamente debe financiar. Claro, que es como funciona en el CIS actualmente, en donde las compañías aseguradoras son las que costean también los contratos con los médicos asesores. El problema es el vínculo que puedan tener esos médicos con las compañías aseguradoras. Pero, a ver, el reglamento es quien establece esas materias, pero aquí lo que se dice es que la comisión dice se tiene que hacer este y este otro examen. Y la cuenta la paga la compañía de seguro. No, claro, sí, así funciona en el CIS también ahora. La comisión médica establece los exámenes que hay que hacer, en fin, las evaluaciones, lo realizan los médicos son contratados por las compañías aseguradoras. El problema es, y repito, o sea, no, lo pagan claro, porque el contrato lo hace la superintendencia, ¿o no? Acá hay dos tipos de médicos distintos. Uno son los médicos de la comisión, que son los que son pagados o financiados por la superintendencia, y otros son los médicos interconsultores a quienes deben practicar los exámenes, ¿no es cierto? O los distintos procedimientos. Esos son estos médicos. Estos son estos médicos, pero que no son contratados por la compañía de seguro. Yo le pago a mí me dicen, usted tiene que ir a hacerse este examen, tengo estas alternativas y son particulares. Y yo entonces, quien me paga la cuenta... de médicos interconsultores. Sí. Quien me paga esa prestación va a ser la compañía de seguros para poder garantizar que esa persona se pueda hacer el examen. Sí, el problema es el problema del vínculo, diputada Sepúlveda. Pero, por ejemplo, esos médicos, ¿no es cierto?, van a estar dentro de una nómina, por ejemplo, para poder saber con qué médico tengo que hacerlo, el examen, o no, o el enfermo, o la familia del enfermo puede elegir, ¿no es cierto?, cualquier médico para hacer el examen, porque yo quiero diferenciar dos cosas. El examen médico, si yo, por ejemplo, tengo que hacerme, no sé, un escáner, un escáner. Ese escáner lo pagará, ¿no es cierto?, la aseguradora o el Ministerio de Desarrollo Social. Pero después, quien haga la lectura y el diagnóstico de ese escáner es el que también lo paga uno y otro. La superintendencia, o sea, solo el examen. El examen no es el médico, sino es el examen médico. Eso. ¿sí? Perfecto. No es al médico asesor no es médico, entonces yo quiero entender bien eso. No al médico interconsultor. Es al examen que... Lo que pasa es que puede ser que eventualmente también haya médicos interconsultores, pero quien resuelve en base a todos los exámenes, a todos los antecedentes, va a ser la comisión médica, que no es financiada por la compañía de seguro, ni es financiada por el Ministerio de Desarrollo Social. Diputada Sepúlveda. Es que a mí lo que me preocupa es que, ¿qué es lo que pasa? Porque nos ha pasado, si ese es el problema, que tenemos experiencia en esta cosa. Entonces, ¿qué pasa si un médico, que yo tengo que hacer un examen, te dice que tú tienes determinada patología, que no tiene nada que ver con pero cuando es contratado o es pagado por una aseguradora, no es tan grave como lo era cuando era privado. Entonces, mi preocupación es que ese médico, ¿no es cierto?, que de alguna manera está relativizando lo que tiene que ver con el diagnóstico, no vuelve a ser contratado o no vuelve a ser requerido, ¿no es cierto?, no le vuelven a pagar por la aseguradora. ¿Me explico? Sí. ¿Dónde se hace el examen? ¿Y quién es el médico? Tenga que ser la propia familia y el subsecretaria. La aseguradora solo paga y se paga a la comisión, y la comisión es la que solventa esos gastos. No, el médico no sabe quién le está pagando a él, no sabe que está contratado por esa compañía de seguro. Porque no incurrió en el gasto, no sabe si el afiliado tiene. No, hay listado de médicos y hay listado de lugares donde se pueden realizar los exámenes, porque tienen que tener determinadas características, no puede ser cualquiera. Sí.
La comisión es la que decide, dan ciertas alternativas, yo no sé, en todas las regiones por cercanía, pero en el fondo es la comisión la que le manda a uno a hacer los exámenes en un determinado lugar. Sí, yo antes de terminar el debate, porque nos quedan solamente 10 minutos, quería poner en conocimiento y poder conversar acá, porque hay funcionarios de honorarios que me solicitaron el poder ser escuchados porque lamentablemente no fueron escuchados durante el trámite del debate de pensiones. Entonces me pidieron 10 minutos para poder ser escuchados. Yo les di la opción de hoy día en la tarde. Me comprometo a que sean 10 minutos como tal, que no sea más. Simplemente escucharlos y después continuar con el debate legislativo. Y, a ver, quiero argumentar esto. Creo que cuando estamos hablando del mismo debate, ellos quieren hablar sobre los compromisos que estaban, el tema del 4%, cómo se van a ver afectados, que puedan exponer simplemente eso, exponer, que no se abra un debate ni preguntas, nada, pero creo que es importante el poder por lo menos acceder a escucharlo, que como no lo hicimos en la etapa del debate de la ley de pensiones, creo que por lo menos, ya que esta comisión es una cámara política, tiene en el fondo la obligación de escuchar a los actores. Yo, por lo menos como me comprometí en otra ocasión pasada y cumplí, en donde le dimos 10 minutos a las organizaciones, presentaron 10 minutos, se retiraron y seguimos con el debate. Quiero adoptar ese mismo compromiso con esta comisión para no tener problemas. Pero ya me comprometí con esa organización, puesto que por lo menos yo veía que había un compromiso incumplido por parte de esta comisión al no haberlos accedido a escuchar, que era lo mínimo que deberíamos haber hecho. Presidenta. Diputado Santana. Primero, lo que dice hace referencia, el reglamento no lo permite, por lo tanto no se puede. Y segundo, yo creo que será importante en estos minutos que quedan, es que podamos definir cuáles son los timings y cómo vamos a sesionar para poder cumplir el objetivo de despachar el proyecto antes del 15 de julio, o el 15 de julio, que es día lunes. Entonces, yo creo que sería bueno poder socializar esto por dos razones, porque aquí habemos varios parlamentarios de regiones, y en consecuencia no podemos mañana estar viendo si vamos a sesionar el jueves, el viernes, el lunes, el sábado, el domingo. Entonces me gustaría que en lo que queda podamos sancionar eso como para poder también coordinar las agendas correspondientes durante estos próximos días. Me parece, diputado Santana. Yo antes de dar el resto de las palabras, me gustaría también preguntarle, que tenemos una conversación pendiente, como habíamos dicho ayer, y no hemos tenido los tiempos, para saber los tiempos que tiene hoy día el Ministerio, cuándo va a presentar, si va a presentar indicaciones durante esta etapa, en la comisión, porque nosotros al menos hemos avanzado con unos artículos esperando nuevas indicaciones, en donde debería haberse una reformulación de algunos artículos ya aprobados, y para poder saber cómo contamos con los tiempos en lo que resta la tramitación. O sea, yo tenía pensado hoy día en la tarde, si terminamos seguro de dependencia, podemos partir con pilar contributivo. Pero entiendo que hay indicaciones que se quieren presentar. Entonces quiero saber también eso, porque así podemos ordenar el debate y también el tema de los días pendientes. Diputado Eguiguren. Presidenta, como usted, hay mucho trabajo todavía por hacer. Estamos en la discusión particular. Lo que encuentro delicado, sobre todo que usted ha aludido al reglamento, y lo encuentro que es muy sano, es que aquí se ha faltado el reglamento, porque hemos sido informados a través de la página web de esta organización que quería venir a pedir estos 10 minutos acá. O sea, son hechos consumados. Yo lo que le propongo, Presidenta, que así como esa organización, hay muchas otras que también quedaron con ganas de estar acá y no pudieron, que lo entreguen por escrito su intervención para que nosotros lo podamos estudiar y leer en su mérito, y así ellos puedan sentirse tranquilos que sus observaciones fueron consideradas. Diputada Sepúlveda. Sí, a mí me parece de toda lógica, y quien quiere enviar alguna observación a la comisión lo puede hacer, podamos tenerla pero también me parece de toda lógica lo que ocurrió el día de ayer. O sea, aquí ellos se sienten absolutamente afectados por la situación. Además, no es una vez, sino que estamos reiteradamente afectando lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado. Así que me parece absolutamente lógico que ellos quieran venir y verlo, porque tiene que ver con el articulado del día de ayer. Diputada Carlos Cariola.
Sí, Presidenta, yo creo que es un tema de voluntad política. De lo contrario, si a usted le parece, si es que no hay voluntad por parte del resto de los parlamentarios, podemos constituirnos el resto de los diputados que tengan disposición a escuchar los honorarios y nos constituimos en comité. Me parece. 10 minutos antes usted asumió un compromiso. Yo creo que es bueno que quede claro y que quede en acta de que hay un sector de esta comisión que no tiene disposición a escuchar a los trabajadores honorarios a propósito de lo que hemos votado y el día de ayer y que sería muy lamentable que así fuera. Ahora volvamos a recoger o a intentar recoger el acuerdo de poder darle los 15 minutos que usted ha solicitado, 10 minutos. Si no es así, tratemos de constituirnos 10 minutos antes del inicio de la comisión. Nos constituimos en comité y eso que signifique poder escuchar a los trabajadores honorarios para que podamos escucharlos. Eso, Presidenta. Perfecto. Diputado Barros. Más allá del tema del reglamento, que es claro, me parece que las palabras de la diputada Cariola son clarificadoras. Y yo creo que usted fije un criterio, si por alguna votación en particular algún diputado tiene la intención de invitar entonces a personas vinculadas a esa votación, esto es un desorden total, Presidenta. Porque me parece lo de la diputada Cariola es clarificador, o sea, por lo que votamos ayer, da pie entonces hoy día a que usted acepte. Entonces yo quiero que nos clarifique cuál va a ser su criterio para efectos de atenernos a lo que corresponde. No, Gracias. simplemente una temática. Simplemente una temática que no tocamos en el debate de ley de pensiones, no se tocó, no lo conversamos, no escuchamos a ningún actor que viniera a plantearlo y por eso es necesario el poder tener un espacio. Bueno, simplemente yo accedo a la propuesta que hace la diputada Carol Cariola, si es que no hay unanimidad, y la solicito nuevamente acá para que se exprese, si es que no hay esa voluntad, nosotros nos constituimos en comité y escuchamos a la y los trabajadores. Diputado Santana. Una recomendación, mire, ¿por qué no dejamos a esta organización convocada, y nosotros habemos 3 parlamentarios de la Comisión de Hacienda, para que vayan a la Comisión de Hacienda? O sea, para no romper, digamos, la norma que hay desde el inicio respecto a todas las organizaciones que quieren o han querido venir y que no se les ha dado ese espacio. Y, como ha dicho también el diputado Guiguren, por ahora que documenten, y nosotros en la Comisión de Hacienda los recibimos al inicio del debate y así se cumple también con el objetivo que usted ha propuesto y no distorsionamos los acuerdos y obviamente lo principal, no distorsionamos el reglamento que es bastante claro al respecto. Esa es una propuesta que yo creo que deberían evaluarla. Diputada Sepúlveda y diputada Orsini. Presidenta, decir que primero, claro, que no lo discutimos, pero no lo votamos porque esperábamos lo que tenía que ver con el compromiso con el Ejecutivo. Pero además decir que no todos estamos en la Comisión de Hacienda. Presidenta, no todos estamos en la Comisión de Hacienda, entonces no vamos a tener la oportunidad de escuchar. ¿Ah? Sí, pero te digo, esta es la Comisión de Trabajo, aquí donde estamos funcionando. Yo sé que puedo ir a la Comisión de Hacienda, pero sabe, Presidente, si no hay la voluntad de recibirlo, que lo zanjemos ahora. Eso. Y no hay problema, y lo recibiremos en comité. Perfecto. Si no hay voluntad, entonces lo recibimos en comité y así queda, no hay más problema. Pero de todas formas, la invitación, o lo que habíamos conversado con los trabajadores, era en su calidad de experto, aún no votamos en esa materia. Disculpe, diputada, sí. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, el día de ayer, cuando discutimos este artículo 12 del seguro de dependencia, que establecía que sería de cargo, la cotización del 0,2% sería a cargo de los trabajadores independientes en el caso de... No lo votamos justamente porque teníamos problemas para solucionar este tema en particular de quién iba a pagar esas cotizaciones en caso de los honorarios del Estado, que sí tienen subordinación y dependencia y sí tienen un empleador. Es por eso que el reglamento, entiendo que me corrija el secretario si me equivoco, establece que durante la discusión en general se recibirán audiencias, pero se podrán recibir durante la tramitación en particular expertos para una determinada materia en donde hubiese un conflicto y para explicar ese tema en particular. Y entiendo que lo que ocurre ahora es eso. El día de ayer no pudimos votar el artículo porque no teníamos todos los antecedentes. Le pedimos a la subsecretaria que nos dijera cuánto le costaba al Estado pagar eso para esos trabajadores. No sé si esos números están.
hoy día, si es que la subsecretaria dijo que lo iba a traer, dijo que era un número grande, pero no teníamos el número todavía. Entonces, efectivamente tenemos un problema técnico en esta materia y, dado el reglamento, corresponde recibir a un equipo técnico que nos clarifique para poder votar en este punto. Eso, Presidenta. A ver, Presidenta, si Sí. me permite. Secretario. A ver, entre las atribuciones del presidente, el numeral 18 establece que puede destinar el todo parte de una sesión ordinaria a tratar asuntos de interés público o materias correspondientes al ámbito o competencia de la comisión, debiendo indicarse la citación del asunto o materia a tratarse, cosa que en este caso se ha cumplido. Lo que sucede es lo siguiente. Habitualmente la Comisión de Trabajo, en la discusión particular de los proyectos, no acepta o no recibe más interesados, organizaciones, instituciones, sindicatos, asociaciones, no reciben audiencias, ¿ya? Porque ha agotado su tiempo en la discusión general. En el caso de los independientes, ellos tuvieron la oportunidad de tratar sus temas cuando se trató el proyecto de ley que lo obligaba a cotizar a los independientes. En consecuencia, si bien es cierto, la presidenta tiene atribuciones de este orden, no hace uso de ellas cuando se trata de la discusión particular de los proyectos. Eso ha sido tradicionalmente en esta comisión. Lo que sucedió en esta oportunidad es que la presidenta manifestó su interés en que se incluyera en la citación. La Secretaría le aconsejó que lo planteara en el seno de la comisión para lograr ciertos acuerdos, para no vulnerar este principio que ha imperado en la comisión durante años, y eso es lo que está haciendo la presidenta ahora. La situación de recibirlo en comité no es una situación reglamentaria, no está en el reglamento las reuniones en comité. Se juntan los diputados que quieren juntarse con las organizaciones en la sala que quieran hacerlo, pero no tiene carácter reglamentario ni queda de eso constancia ni acta en ninguna parte. Perfecto. Entonces, bueno, si no hay, entiendo que no hay acuerdo respecto a este punto, así que lo vamos a invitar a la organización en comité y vamos a sesionar en comité con los diputados que quieran estar presentes. Sí, no, secretario. Y vamos a citar 10 minutos antes de que empiece la sesión. Quiero hacerle presente, Presidenta, una vez más que el día jueves se agota el plazo de esta comisión, el plazo reglamentario de esta comisión para despachar este proyecto. Si queremos extender ese plazo hasta el día lunes, como fue el acuerdo entre todos ustedes, hay que pedir la autorización a la sala, tal como lo hicimos, o renovar la urgencia. Pero, evidentemente que vamos a renovar la urgencia para que se cumpla el acuerdo de la comisión que despacha los lunes. Pero tendría que estar la renovación de urgencia más tardar mañana. Por supuesto. Perfecto. No hay duda al respecto. José Presidente, estamos claros. Sí. Y ministro, la consulta que tenía respecto a las indicaciones para poder ver los tiempos. Sí, Presidenta, las indicaciones van a estar en aquellas materias donde las vamos a presentar en esta comisión, otras materias se van a presentar en las comisiones de Hacienda y eventualmente en la sala, pero en aquellas materias que vamos a presentar indicaciones en esta comisión van a estar oportunamente para que se puedan despachar dentro de lo acordado, que es la fecha del día lunes. Por de pronto hay, según entiendo, la subsecretaria le transmitió, hay cerca de 7 u 8 materias que no vamos a presentar indicaciones y que podrían ser objeto de votación y de debate desde ya. Me refiero a agente de venta, traspaso, retiro de cotizaciones, otorgamiento de pensiones, COMP, los cambios de modalidad de pensiones, las exenciones de cotizaciones, la licitación de afiliados, las normas sobre conflicto de intereses, los subsidios. Bueno, eso ya está visto recién del seguro de dependencia. O sea, lo que le quiero decir es que su preocupación de qué materias abocarnos en la tarde y eventualmente mañana en la mañana, hay una lista de materias que no vamos a presentar indicaciones, y le puedo asegurar desde ya, y que podrían ser objeto de votación y debate en las próximas sesiones. Yo lo que les puedo decir es que creo que sería bueno el poder citar el jueves en la tarde para continuar con la votación, pero mi impresión es que no vamos a alcanzar con el jueves en la tarde. Si es que además se presentan indicaciones para el jueves, tendríamos para el lunes. Sí. Diputado Santana. Por lo pronto sí, ya sí. para el jueves en la tarde. No, está bien, si tenemos comisión. Lo que pasa es que tenemos que tomar un acuerdo con comisión. O esto lo cerramos, el ministro me imagino que va a ampliar la urgencia, va a modificar la urgencia y también van a ingresar las indicaciones. Esas indicaciones, las que ingresen, no van a ingresar el lunes. No, van a ingresar antes. Semana. Entonces yo creo que sería bueno... Que lo digo para efecto del comparado. Presidenta, entonces yo creo que sería bueno tomar una decisión al respecto a que si las indicaciones van a estar esta semana,
esperamos hasta el lunes cerrar o derechamente cerramos esta semana. Yo creo que para todos los que son de regiones es mejor cerrar esta semana y finamos al tiro. Viernes, sábado y chao. ¿Ah? Pero hay que cerrarlo para que la gente se hace. Y el lunes se deja liberado. Entonces los que no tienen que venir por algo el lunes a Santiago llegan el miércoles. Es mejor eso, pero cerrémoslo para que zanjarlo hasta el viernes. Bueno, y si es el lunes, pero definámoslo. Y que la sesión de esta semana termina jueves en la mañana, como toda la semana. Y cada uno se va después jueves en la tarde. Pero cerrémoslo. Y nos juntamos el lunes. Muy bien, ¿eh?